Muy buenos días, muy buenas tardes. Hola, soy Joaquín Vega. Una de las preguntas que más me hacéis, siempre voy contestando algunas de las preguntas más habituales, es ¿qué probabilidades hay de ganar con el trading? Gente nueva que constantemente está entrando en este mundo me hace mucho este tipo de pregunta. ¿Qué probabilidad hay de ganar con el trading? Yo voy a daros, bajo mi punto de vista, y aunque de este tema se podría estar hablando horas, porque hay muchos matices y hay muchas cosas que deberíamos de decir, voy a deciros unas pinceladas básicas y globales de cuál es mi respuesta ante esta pregunta. Lo primero que tenemos que entender es si quiero ganar a corto plazo o a largo plazo. No voy a decir ningún tipo de argumento cuando lo que queremos es ganar a corto plazo. Ganar a corto plazo se puede ganar incluso por suerte. Cuando yo voy a dar una contestación a esta pregunta, siempre me estoy refiriendo a ganar en el largo plazo. Cuando estoy hablando de no solo ganar este año, sino al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Lo que se suele decir, ¿no? La consistencia. Bajo mi punto de vista, voy a deciros las pautas que yo considero necesarias para que tengáis, para ganar a largo plazo, un 51% de probabilidades. 51%. Digo el 51 porque no solo vamos a tener que cumplir, bajo mi punto de vista, estas normas, sino que además hay que mantenerlas, es lo que se llama la disciplina. Si consigo tener estas pautas durante un periodo de tiempo, bueno, es probable que gane dinero en el medio plazo. Cuanto más disciplinado sea a la hora de seguir estas pautas, pues más probabilidades de tener ganancia tendremos y por tanto este porcentaje irá aumentando. Pero partiendo de una base, empezaremos a tener probabilidades de ganar dinero a largo plazo si cumplo con las siguientes pautas. Lo primero es la experiencia. Tengo que entender que bajo mi punto de vista la media habitual para que los operadores que empiezan puedan tener ciertas probabilidades empieza a estar en torno a partir de los 3 años. Por tanto, fijaros que ya empezamos a tener unas pautas importantes. Esto necesita mucho estudio, mucha experiencia, muchos palos, mucho aprender, mucho desaprender, mucho volver a empezar. Necesitamos un tiempo que yo considero que puede estar en torno a los 3 años. Todo lo que se considere menos de 3 años estaremos pensando en ganancias simplemente a corto plazo. Requisito para mí fundamental. Lo segundo sería el entender que esto es un juego en el que se trata de tener un control absoluto del riesgo. Ya sabéis cuáles son mis parámetros. Si sois capaces de no trabajar con riesgos superiores a 0,5% de vuestro capital, que no tengamos jamás un 20% superior de drawdown o cosas tan fundamentales como que es la salida la que te da la ganancia, ¿no? Lo meto dentro del control de riesgo si somos conscientes de que esto debe ser así y somos capaces de asimilarlo durante esos 3 primeros años, pues tendremos bastantes posibilidades de éxito. El siguiente paso sería que quitemos de la cabeza tener pensamientos de cierta cantidad de dinero en ganancia, sino que asimilemos dentro de esos 3 primeros años, y os estoy diciendo que todo esto es a base de prueba y error, y empezar con unas ideas e ir analizando lo que nos sucede y ir mejorando, pues la idea inicial es que voy a hacerme unas ideas de cuánto puedo ganar, pero señores, aquí hacernos ideas de lo que podemos ganar no tiene ningún sentido. Hay que entender que el mercado nos dará lo que nos quiera dar. Hay que asumir esto. Siguiente es la estrategia. Estrategia, método, como lo queráis llamar. La estrategia no es lo que nos va a dar el dinero. Tenemos que ser conscientes de que nosotros seremos los ganadores o perdedores. La estrategia es una mera herramienta, pero no es la fundamental. Los parámetros fundamentales de un ganador
nunca están fundamentalmente en la estrategia. Es importante, pero es lo menos importante, sin duda. Nuestra disciplina, nuestro autocontrol, todos estos conceptos anteriores van haciendo peso para que podamos entender que la estrategia, muchísimas diferentes estrategias pueden ser ganadoras y muchísimas diferentes estrategias pueden ser perdedoras dependiendo de quién las use. Tenemos que entender también que tras los datos que todos los brokers nos proporcionan de cuestión de perdedores, porcentaje de traders perdedores, tenemos que entender que el trading tradicional nos va a conllevar este tipo de cosas. Si opero como siempre digo, como la mayoría, bueno, pues estaremos obteniendo los resultados de la mayoría. Vamos a tener que hacer ciertos cambios y diferenciarnos un poco de los conceptos tradicionales que todo el público utiliza. Es muy importante que si lo que estás haciendo es aprender en base a algún referente, algún formador, tengo claro, después de mi experiencia, que una de las mejores formas en que el alumno aprenda, entendiendo que el formador no es el que te va a dar el santo grial, ya lo sabéis, sino que sois vosotros mismos con todos estos factores anteriores, tenéis que entender que es muy importante, vais a hacer un progreso muy importante si veis a vuestro formador operar en directo. Eso que os está enseñando, que lo aplique él en directo para que vosotros podáis ver cómo piensa, cómo razona, cómo selecciona y cómo utiliza todos estos argumentos que os enseña. Y por último, es muy frecuente que las personas que se inician en base a ciertos referentes de los cuales están aprendiendo, se quieren parecer a esas personas, o incluso quieren hacer exactamente su misma estrategia, es decir, quieren ser clones. Tendréis el 51% de probabilidades de ganar en el medio largo plazo si os hacéis únicos. No tenéis que pareceros a nadie, tenéis que coger las ideas de alguien, sí, y desde ese primer instante tenéis que transformarlas a vuestra forma de ser. Si queréis pareceros a alguien, es muy probable que no lleguéis. Vais a tener que coger una base de quien vosotros queráis, sí, con la forma que vosotros queráis, sí, pero al final necesitáis tener una metodología propia, basada en vuestra forma de ser, vuestras necesidades y absolutamente en vuestros parámetros personales. Se podría estar hablando horas, pero insisto, si queréis tener el 51% de probabilidades en el medio largo plazo, insisto que en el corto plazo puede ganar cualquiera, tenéis que ser conscientes de todos estos factores. Es muy importante que os diferenciéis de los demás, tenéis que asumir la experiencia que requiere, tenéis que asumir que el control de riesgo es lo más importante, tenéis que asumir que el mercado es el que manda y os dará lo que él quiera, eso sí, os quitará lo que vosotros decidáis, para eso está el control de riesgo. La estrategia no es lo más importante, para unas personas puede servir, para otras no, hay que hacer ciertos parámetros adaptados a cada uno de nosotros. El trading tradicional, acordaros, si hacéis lo mismo, obtendréis lo mismo. La operativa en directo de vuestro referente importante y no quieras parecerte a nadie. Un resumen muy global de lo que yo pudiera decir que necesitáis para poder tener ciertas posibilidades de operar en el largo plazo y seguir obteniendo rendimientos. Otro de los errores fundamentales y en el que no deberíais de caer nunca es en este, ¿no? Todos los proyectos que os soléis hacer, sobre todo las personas que entran, es tener ganancias rápido en el corto plazo y no estáis pensando en mucho más allá del mes que viene o de los 3 meses siguientes a donde estáis operando. Tenéis que ser conscientes de que para cualquier proyecto se necesita pensar en unos plazos mayores. Aunque me habéis escuchado muchas veces que los primeros plazos deberían de ser un año, considero que ese año es el referente, digamos, como para darnos cuenta de
de los golpes tremendos que nos vamos a dar en cuanto a pensamientos equivocados, y que es a partir del primer año cuando empezaremos de verdad a hacer un progreso digno. Calculo también que después de ese año, esos 2 años siguientes son los que de verdad nos van a hacer asentar y tener los criterios correctos para saber en qué mundo nos estamos metiendo. Simplemente quería comentaros y contestar a esta pregunta: ¿qué probabilidades hay de ganar con el trading? Un saludo.